hoy vamos a jugar, a ver, obviamente, ¿no? Vamos a poner un mazo el cual, bueno, pues está en estándar y de hecho yo no me di cuenta de él hasta que, viendo un poquito por las listas y tal, pues lo vi y le eché un ojo, ¿ok? Mono Blue Tempo, bueno, es un mazo que muchos amarán, ¿no? Es un arquetipo al fin y al cabo que, lo dicho, a muchos le encanta, otros los odian un poquito, ¿no? Pero es un mazo que, oye, no está nada mal. De hecho, en su momento lo probé, ¿no? El mazo, no esta versión, obviamente, pero recuerdo que eso, a lo mejor porteros Beyond Dead, es decir, hace tiempo ya, pero porteros por una versión la cual era Mono Blue Tempo y que no fue mal, la verdad, en estándar. Y bueno, pues aquí tengo otra versión que es más o menos parecida. Obviamente hay cartas nuevas, ¿ok? Bueno, de todo, ¿no? De Capena, también hay cartas en este caso de Kamigawa, hay cartas, bueno, pues de todo, ¿no? Un poquito. Y pues quería probarlo, sobre todo. Obviamente me faltan algunas cartillas, como pueden ser en este caso que llevaba, creo que llevaba 3 copias triturador de libros mayores, ¿no? Madre mía. Y bueno, pues yo llevo uno porque es lo que tengo, lo siento mucho. Y también pasa lo mismo con el Gage, que lleva un par de copias y llevo una porque es lo que tengo. He metido algunos sustitutos, como pueden ser en este caso, bueno, pues la serie de descubrimientos, ok, que ya va, creo que ya va copia. Había versiones que ya van de hacer una copia, he metido una copia. Y pues he metido también algún Spell Pierce más. Y un vez que se acerca un guardia, ¿no? Es que la carta también tiene. El nombre también es raro, pero bueno, ves que hacer con guardia, ya va creo que un par de copias, he metido una más, ok, solamente eso, para rellenar un poquito. Pero el mazo está casi igual. Empezando sobre todo por el tema de que es un mazo, lo dicho, Mono Blue Tempo, ¿ok? Son bichos los cuales tenemos que defender, ya sea por ejemplo con la propia protección que podemos darle, bueno, que ellos tengan, ¿no? O dándoles otro antimaleficio, contrarrestando cosas que lo vayan a matar, o cualquier tipo de carta del estilo, ¿no? Que podamos tener. Es un mazo que tarda en ganar, obviamente, bueno, depende cómo salga, ¿no? Pero generalmente tarda en ganar y que, bueno, podemos tener que estar atentos. Obviamente es un mazo que cuesta, no es no es fácil de jugar, es más o menos complicado, así que hay que tener cuidado de jugarlo, ¿ok? Empezando por los coste 1 tenemos Escabullirse, una carta que no está nada mal, de hecho lo mismo, sale de fase el bicho y podemos hacerlo hasta un bicho del oponente por si nos va a matar, tiene letal, o hasta un bicho nuestro, para lo mismo, para defenderlo y que entre un contador +1/+1. En general, en forma de protección tenemos Escabullirse, tenemos también Esperanza en Extinción para lo mismo, o devolver amenaza al oponente a la mano, o devolver algún bicho que no vaya a matar al oponente a nuestra mano. Spell Pierce para lo mismo, para defender, ves que se acerca un guardia para lo mismo, o sea, llevamos un montón de protección, capturar la esencia contra alguna amenaza impotente del oponente, y bueno, pues lo dicho, también desactivación de Jaguar para lo mismo. Si el oponente tiene una tierra enderezada, bueno, pero aunque no tenga tierra enderezada y va a tirar algo importante, podemos contrarrestarlo o jugarlo en forma de land drop. Y bueno, pues lo mismo pasa con el adversario espectral, ¿no? En este caso, que podemos hacer que sacan de fases algunas criaturas, tanto nuestras como del oponente. Y bueno, pues de esta misma forma vamos a contar las criaturas, ¿ok? Tenemos el Gay, aprisiona sueños, que de hecho no me acuerdo muy bien lo que hacía. Y al comienzo del combate en turno elegimos hasta uno, o giramos una criatura, o hacemos que nos enderece durante el próximo paso enderezar a su controlador. No está mal, al fin y al cabo nos da bastante tiempo, ok. Y es un bicho que, oye, pues no está mal, por tener un 3-1, tiene el tema de la evasión que vuela, está bastante bien en el mazo. Tenemos un Redder que no va nada mal, obviamente. Tenemos 4 copias de, en este caso, no está aquí, el indicador secreto, bueno, el Delver, ¿no? Clásica Delver, obviamente. Reedición de Innistrad. Una gran carta y que obviamente va a tener presión de primer turno. Y también metemos presión con el tema del espíritu ascendente. Generalmente el mazo no llevaba de por sí, ok, la primera lista, la lista original no llevaba Sangre de los Gigantes, pero yo he metido un par de copias, ok. Creo que si nos atacamos o si vamos al late, es una carta que nos va a sacar de problemas, ok, nos va a quitar de apuros. Y que bueno, pues puede ser también una win-con bastante buena del mazo. Llevamos una Taguara para lo mismo, para defender bicho nuestro o para devolver amenaza al oponente a la mano. Y por lo demás son 17 islas nevadas, ok. Se me olvidó comentar la trampa de Lufgeist. Bueno, ya que es cierto, el nombre es raro, pero bueno, es básicamente un Mana Leak, ok, que siempre va a ser un Mana Leak, a menos que tengamos algún encantamiento, pero creo que en el mazo encantamiento llevamos ninguno, ¿no? O sea, sí, creo que no llevamos ninguno, la verdad. No, ningún encantamiento. Así que generalmente será por 2 un counter, a menos que pague el otro pague 3, ok. O sea, siempre va a ser un Mana Leak, ok, así es simple. Casi siempre va a ser un Mana Leak. Y bueno, vamos a ver qué tal va el mazo. La verdad es que me entra muy bien por los ojos. Es un mazo que, lo dicho, va a contar mucho cómo lo juguemos y de la forma en que lo juguemos. Así que bueno, espero jugarlo bien, ok. Vamos a ver qué tal va. Ok, no es una mala mano, sinceramente. Voy a quitarle aquí un poquito de gráfico, sobre todo porque no va a resistir, perfecto. No es una mano, la verdad, sinceramente, no es una mano que sea mala, como para hacer mulligan, de hecho me quedo. Tenemos un par de bichos, tenemos protección y tenemos un counter en la mano, para contrarrestar bichos, es que es cierto, pero tenemos counter en la mano. Podríamos incluso quitar algún Essence Scatter, ok, y meter a lo mejor, creo que un par de negar, por ejemplo, ok, para negar alguna amenaza o algún tipo de removal que tenga el oponente. Aquí ocurre lo mismo, yo no estoy acostumbrado a jugar este tipo, bueno, este arquetipo, ¿no? Estoy acostumbrado a jugar tempo. Así que no sé si aquí lo correcto sería jugar el espíritu ascendente de primeras y dejarlo un poquito desprotegido, o jugarlo de segunda y quedarme con el antimaleficio en la mano, ¿no? ¿Ok? Yo creo que voy a dar turno,
Lo dicho, creo que los recursos son limitados en este mazo y si lo aprovechamos bien, vale. Pero si no, podemos cagarla, ok, bastante fuertes, así que voy a quedarme enderezado por lo mismo, ok, sobre todo por eso, para... Oye. Vale. Ahí podemos tapear un bicho, que no está mal. Si queremos, claro. Espíritu ascendente por ahora, voy a dar turno. Tengo ya un par de protecciones en la mano, por lo que puedo hacer que salga de fase o talento y maleficio, como queramos. Y el oponente, bueno, pues puede sacrificarlo. Sí que es cierto que si lo sacrifica le da -2/-2, por mí perfecto, sinceramente. Aunque tenga removal en la mano, va a ser un 2/1 a nuestro favor. Yo voy a tirarlo, obviamente. Aunque el oponente, lo dicho, tenga algún tipo de removal en la mano, me da un poquito igual. Al fin y al cabo creo que es un 2/1 a nuestro favor, que no está en la mano. Vale. Baja tierra. Seguimos teniendo protección en la mano, por lo que podemos seguir defendiendo, ok. Y aquí tenemos algo de presión que no está en la mano. O sea, jugamos el llama avalanchas o jugamos el Redder, que creo que el Redder por ahora está bastante bien, está bastante mejor. Por el tema del Second Spell viene bastante bien. Y robo, que da mucho robo para filtrar la mano. Por ejemplo, si yo ahora empiezo a robar con el Redder, a confabular sobre todo, lo que voy a hacer es descartar tierra, que ya no hace falta mucha. Con 4 tierras este mazo tira bastante bien. Así que no nos es necesario eso, acumular tanta tierra. Bueno, la cámara bien. Perfecto. Sobre todo por eso, incluso yo voy a intentar defenderlo. Si el oponente tiene el mejor doble removal me da un poquito igual por lo mismo. Creo que sale a nuestro favor, ¿ok? Se queda 2 cartas en la mano. Galacet, vale, no está nada mal por su parte. Me encantaría me he enderezado con el Saint Scatter, pero bueno, no ha sido el caso. Este llama avalancha, la verdad no es tampoco es una amenaza bestial, es decir, el Galacet no está mal, ¿no? Pero no es una amenaza que sea la hostia, así que bueno, no pasa nada. Y es 100 jugador, ¿no? 100 jugador lanza su segundo hechizo en cada turno. Tasador de cadáveres, puede tener removal en la mano. Aunque sí es cierto que el Saint Scatter vendría muy bien en este caso, para que no encuentre algún tipo de respuesta. Y tampoco es una amenaza bestial, o sea, creo que puedo dejar que entre. Vale, exilia ahí. Por lo mismo, no creo que sea para tanto, sinceramente. Con esto puedo transformar una tierra, lo cual no está nada mal, por ejemplo, para meter presión. O sea, yo sin mi turno se transforma una tierra seguramente. Nos sobran, así que no tengo problema en ello. No está mal el robo. Mira, aquí por ejemplo podemos hacer. Transformamos, por ejemplo, target aquí. Voy a atacar, obviamente. Será con la tierra y el triturador. Tierra triturador, o sea, puedo devolver la mano también el Galacet si quiero. Lo que pasa es que va a volver a jugarlo, claro. Así que creo que aquí lo mejor es pegar con la tierra, básicamente pegar de 4. Si me hace el doble block, devolver una la mano. Por ejemplo, el tasador a la mano, o incluso el Galacet, como quiera. Vale, son 4. Damos turno. ¿Y qué es lo bueno de este bicho? De hecho, yo lo probé en su momento con la Mono Blue que os dije que me hizo, ok, que de hecho la traje en el canal y que fue bastante bien. Le probé en su momento un bicho bastante bueno, una gran carta. La carta infernal ahí. Antimaleficio. Criatura objetivo, no, espera. A calmarnos. Antimaleficio por ahora, para defenderlo. Si tiene remover en la mano, creo que puedo incluso devolver la mano si quiero. Vale, Spell Pierce. Ya confabularía yo, que no está mal. Descarto Scatter, obviamente. Y Spell Pierce se resuelve. ¿Qué puede hacer Esperanza de Extinción? Es una carta que me viene bien, sinceramente. Aparte con favor otra vez, lo cual me encanta. Descarto tierra. Obviamente va a ir abajo el botón. Está con todo. Tengo miedo que puede tener en la mano. Puede tener a lo mejor incluso una... Bueno, si la tuviera que sacrificar el tesoro, sí que es cierto. Que me pasen 6. Tengo miedo de que, por ejemplo, tenga la sobretensión. Sin embargo, sobretensión sacrificando el tesoro creo que es suficiente.
Aún así... voy a bloquear. Lo he dicho, y sacrificar el tesoro. Vale, perfecto. No hay peligro, está bien. Ya, avalanchas por aquí. Y dado que no tengo para defenderme, la verdad voy a intentar meter presión. Por ejemplo, tapio de aquí. Son 6, que no está mal. Lo he dicho, voy a tomar un rol más agresivo. Por lo menos por ahora, lo he dicho, no soy un experto jugando tiempo. De hecho, ni de puta coña, es un arquetipo que no domino para nada. Y que no estoy casi acostumbrado a jugar el mazo, pero bueno, estoy intentando jugarlo bien, por mí. Ya me diréis, gente que se acostumbra a jugarlo, ¿no? Pues si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, ¿ok? Obviamente creo que ha habido momentos en los que me he tapeado y que no ha estado nada bien, pero... yo sinceramente lo he dicho, creo que había momentos en los de meter presión que sí que lo he hecho más o menos bien, ¿no? Lo he hecho más o menos correcto. Activo habilidad, voy a transformar una tierra. Pegar de 4 no es mala idea, sin embargo un trole loco me puede mandar un poquito a la mierda, ¿no? Así que me puedo quedar enderezado. Creo que no es mala idea. Jugar llama avalanchas, por ejemplo, y quedarme enderezados. No es que me haga especial gracia. Bueno, de hecho... podría transformar una, ¿eh? Transformar una, pegar y me voy quitando bichos de en medio, poco a poco. O puedo dar turno, claro. Voy a dar turno. Vale, salta habilidad. Tengo Sensei Scatter en la mano. No me gusta por lo mismo. Creo que podré llevar, como lleva aquí, un par de negas el mazo y un par de Sensei Scatter. O sea, si esto fuera un negar me encantaría. Me gustaría mucho más que fuera eso lo que es. Bueno, sí, cualquier amenaza aparente del oponente que sea bicho, podemos contrarrestarla, eso no está mal. Pero si cayera algún tipo de Planeswalker, si cayera alguna ira, si cayera algo del estilo, me rompe por la mitad. O sea, el Sensei Scatter no me valdría. Por ejemplo, aquí un negar habría sido mucho mejor, pero bueno. Luego otra vez un Fable de Kiki-Jiki. De hecho, seguramente mi turno me iría a transformar a tierra y con eso pegue. Spell Pierce, bueno. No es mala carta, pero tampoco es para tanto, por lo menos por ahora. Creo que sí, ya no me mete de presión, básicamente. Ira no tiene, por lo menos creo que no tiene ira. Voy a pegar. Son 10, obviamente voy a atacar con el Redder por si se le ocurre mejor hacer doble block, ¿no? Que no lo haga con el Galacet, o por lo menos si hace doble block con el Galacet que pasen 2, ¿no? Que algo es algo. Ya que no puede bloquear arriba, vale. Me voy a cargar en este caso al Tasador. Y pasan 4, que no está mal, se va a 6. Lo único que no me gusta es que me quede algo desprotegido, pero tampoco es tontería para solo tensión ahí, ok, me podría esperar. Al fin y al cabo, da igual lo que hiciéramos, ni aunque jugáramos en Scatter, ni aunque tuviéramos los Pelpis. No, incluso eso, teníamos manos enderezados, da un poquito igual lo que hiciéramos. Descarta roba con el Kiki-Jiki, lo que a mí me parece... Lo que a mí me salva un poquito ahora es que no tiene tampoco tanto maná. O sea, perdón, que no tiene tanto maná, que no tiene tanta mano. O sea, no tiene una mano bestial, pero bueno. Y obviamente con las tierras vamos a intentar ir metiendo presión. Adversario, no está mal el robo, de hecho, oye, va bastante bien. Podemos sacar de fase, ¿no? Dice, podemos pagar 2 cuando entre. Y pon esa misma cantidad de contadores más uno sobre el adversario espectral. Y salen de fase hasta esa misma cantidad de otros artefactos, criaturas o encantamientos objetivos. Y salir de fase, el probablemente es que salgan de fase y todo aquello que tengan anexado se trata como no existiese al comienzo hasta el comienzo del próximo turno de su controlador. Es decir, al final del turno podemos hacer que un bicho suyo salga de fase, por ejemplo, ¿ok? No es mala idea. No puedo poner copia del Galacet, puedo poner copia de un token, pero que lo tiene que hacer en su turno. No es para nada mala idea, ¿eh? Jugar al adversario, por ejemplo, y meter presión. O quitar del medio, por ejemplo, el Galacet. Aparte nos quedamos enderezados, si queremos, con un Spell Pierce. O sea, ahí tenemos cositas. Me queda enderezado por lo mismo. Creo que vale bastante la pena. Vale, vuelve en forma de Kiki-Jiki, no pasa nada. Tenemos mismo, tenemos también en la mano Sensei Scatter, tenemos Spell Pierce, tenemos, si no podemos jugarlo ese turno, obviamente esperamos, no pasa nada. Pero por si de repente juegan una amenaza bestial, tenemos para defender. O sea, tenemos para eso, para quedarnos enderezados y tal.
Sobre todo mi principal objetivo es quitar de en medio el Galacet, que es el que vuela, ¿no? Ah, bueno, lo que esté enderezado básicamente. Y bueno, pues gracias al adversario sacar ventaja de ello. Adversario espectral. Voy a quitarme de en medio quizás un token para obligarla a bloquear con los Kiki-Jiki, ¿no? En este caso. Si ya por ejemplo solo carga no puede hacer nada. De hecho depende, ¿no? O sea, Spellpierce ahora mismo es un poquito tontería porque no tiene... Obviamente tiene para pagar de sobra, ¿no? Eso, si tiene algún tipo de removal, pues es un poco tontería, al fin y al cabo. Si fuera anti-maleficio vale, pero el Spellpierce ahora mismo no me vale. Que algo tiene para responder. Cuando para prioridad, por algo es. Por lo menos supongo, vaya. Sale de fase en este caso quizás el chamán. He hecho un token. Una 3-2, que no está mal. Damos tierra. Actividad voy a pegar quizás con un par de tierras o quizás con una. Una con un par de tierras está bien. Vamos a meter presión. Oye, fuera tontería que pegamos de 10, ¿eh? O sea, no es para nada tontería. Pegamos de 10, no, pegamos de 11, ojo, ¿eh? Y porque no te con un llama avalancha, si no sería incluso más. O bueno, con un llama avalancha también podría pegar. Con los dos, de hecho. No es mala idea. Sí, voy a pegar con todo. Tiene una mala para bloquear. Pone copia de los Kiki-Jiki, pero no sé muy bien el por qué. Uy, claro, es que para poner una copia de otro tienes que tapear el anterior, ¿ok? Es lo que tiene. Vale, pasa bloqueadores. Chumblo para chumbloquear, supongo. Se queda una vida. Sacrifica los tokens. Pues no sé si letal, ¿eh? A lo mejor la he cagado yo, quién sabe, a lo mejor es letal. No lo sé. Creo que no tendría letal, pero sobre todo porque tiene que poner una copia quizás de la colmena. Si pudiera copiar la colmena entraría tapeada, que es la propia regla. Creo que no tiene letal de ninguna forma. Como tenga para hacer un daño manual en la mano, se me caería una vida. Que lo tengo calculado. No voy a poner copia del Galacet porque es legendario. Si pone una copia de la tierra, ahí está. Porque, por ejemplo, si pone una... Si pega con todo, son 4 más 3, 7 y 3, 10. Me caería una vida. Y si quiere poner copia de la tierra con el Kiki-Jiki es un daño más, pero la tierra entra trapeada, ¿ok? Que es lo que tiene, por ejemplo, la regla, lo que hace una putada. Por ejemplo, a mí me duele bastante, ¿no? Pero cuando vas a poner una copia del Kiki-Jiki con alguna tierra, ¿no? Entra tapeada, porque entra bajo la condición de la propia tierra, ¿ok? Te entra tapeada al principio. No está mal, me gusta la partida, de hecho creo que la he jugado bien, ¿ok? Sinceramente, y que... Oye, va guay, me gusta el mazo. Obviamente es un mazo complicado de jugar, y creo que podría haberlo jugado mucho mejor, sinceramente. Tanto en el tema de la paciencia, ok, como en el de prioridades. Sin embargo, está bien, me ha gustado. Me gustaría haber contrarrestado el Galacet, que de hecho me tapé en un turno, me dejé un mando enderezado para protegerlo con algún tipo de protección, ¿no? Pero podría haber contrarrestado el Galacet, y a partir de ahí, por ejemplo, el tempo sea nuestro en la partida. Habría sido muy diferente el resultado, pero bueno, me gusta el resultado. Me gusta cómo ha quedado. Tierra tapeada, primera, estamos turno, voy a hacer Delver into Spellpierce sobre todo, o sea, este tipo de protección. Aparte probablemente no juega tanto tipo de removal, solamente sea Poro Sacro. Es decir, que si lo hacemos a 13-14, la partida la llevamos bien, bastante bien. Como hay que tirar rayos encima, vaya, por mí perfecto. Aspirante Minarca. Contador en este caso, será el propio aspirante Minarca. Bueno, sí, creo que voy a dar mano aspirante Minarca, la verdad. Soy sincero. Pate divino, Science Scatter en este pairing me parece que es muy importante. Se va a quedar. Tengo uno en la mano, pero otro me vendría a mano. Es mono white, creo, ¿eh? Creo que es mono white, si no tiene tanto removal. Y removal que tiene no tiene en forma de bicho. Muestro, obviamente, ya pega de 3. El removal que tiene el oponente lo tiene en forma de criatura, como puede ser el Católogo Brutal, por ejemplo.
O incluso la Sky Clip si tiene. Así que el Zenith Scatter vale para todo en este pairing. Inclusive ahora mismo la gente no me cabe contrarrestarlo. O sea, es un tempo brutal, que me gano. Sí, esta partida a base de tempo voy a ganar. A base de eso, tener un bicho que más o menos pegue, ¿no? E ir contrarrestando cositas y tal, esta partida la gano. Es como debía ir, de hecho, este mazo. Un montón de protección y counter en la mano. Jugar a un bicho con meta presión, ¿no? Y a partir de ahí, counter, counter, counter. Alguna amenaza que no tenga prioridad, la descontrolar, pero generalmente counter, counter, counter. ¿No me pongo contador en el bicho o qué? No he puesto contador en el bicho, ¿eh? No sé el por qué, pero... A la mejor, no sé el por qué, pero no he puesto contador sobre la Delver. Ni idea. Son 3, por ahora no está mal. Hombre, obviamente el contador era súper importante. Tener más presión contaba, ¿no? Lo que ahora mismo son... Vale, ahora mismo... Vale, fantasma de ruinas. Voy a ver el por qué. Ah, envié 0, vale, le di sin querer enviar 0 antes. O sea, envié 0 criaturas, básicamente. Claro, puedo enviar... Puedo poner el contador a 0 bichos. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Estaba comentando, supongo, y no me da cuenta de eso, pero bueno. Mi turno, por ahora, ya tenemos protección de sobre en la mano. O sea, el oponente es muy complicado en el target. Y son 4, podrían haber sido 5, dicho estaría 9 ahora mismo, más un daño más, que me he pegado ahora, serían 8. Ah, estaría ya casi muerto, pero bueno. Lo he dicho, fallo nuestro, no pasa nada. Ya lo que nos queda en la mano sería protección. Meter presión y protección, básicamente. O sea, es muy complicado que el oponente gane esta partida. Pegando de uno solamente, la carrera de vida aparte la llevamos nosotros y... La verdad, no creo que ahora mismo tenga mucho en la mano Talía. Vale. Al final el turno que se va a hacer a la mano a Talía. Sobre todo porque dos para los demás, aparte, quiero adivinar. De que se acercan guardia, no está mal, pegamos de 4. Mejor la Talía otra vez, obviamente. Es un... A ver, es una baza muy buena contra mí. Ve que se acerca un guardia, antimaleficio. Lo he dicho. Se va a transformar bien en licántropo, pero da un poquito igual, porque al fin y al cabo pegamos de 4 y si ese turno logramos ganar la partida, ya es suficiente. Si logramos este turno, que el oponente no haga nada, no se mueva básicamente, que no le haga target, que no pueda hacer nada, ganamos la partida. Aunque juegue a Talía. Aunque juegue a Talía me queda enderezado, obviamente, me da un poquito igual. Al fin y al cabo puedo seguir jugando el counter y no... Un poquito igual. Lo único que me dolería en este caso... Y tampoco, ¿no? Sería un ángel de la legión, un Legion Angel, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Los que buscan en el banquillo. Si jugara uno podría tener un blocker, sin embargo puedo tapearlo, así que da un poco igual, es decir, da igual lo que haga. Son 7. Cierro una partida. Son 4. Y básicamente aquí acabaría. Ganjo, antimaleficio. No está mal, de hecho, si no hubiéramos robado otro de antimaleficio, podría haber matado al bicho, ojo. Pero ante el robo que hemos tenido, y no está mal. Perfecto. Vale, partida ganada. Un par de partidas ganadas no está mal. Obviamente el mazo es lentito, entre comillas. Llevamos creo que más o menos 25 minutos de vídeo más o menos y hemos hecho un 2-0 que no está mal. Hasta aquí obviamente el mazo. Me parece un mazo, lo he dicho, creo que a la gente que le gusta el arquetipo le va a ir genial, de locos. No es un mazo como puede ser Ixalan, que era un mazo increíble, pero no está mal. Obviamente le faltaría algún tipo de curiosidad obsesiva para ir robando de mientras que vas haciendo daño, para no perder el fuelle, ¿no? Pero es un mazo bueno, ¿ok? Es un mazo que recomiendo a la gente que le gusta el arquetipo y que, bueno, pues lo dicho, lo encontré para algunas listas del meta
que no es que se juegue a saco, pero que no es un mal mazo. En la descripción tenéis, por ejemplo, la lista del mazo, si queréis copiarla. Y bueno, pues si os ha gustado la partida en general, cómo he jugado y tal, recuerda suscribiros, comentar, compartir el vídeo. Y bueno, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.